cómo empezó todo. Sí. Ok, ver los orígenes de toda nuestra Mm. historia de salvación. Sí, también de la fidelidad al Señor. Ujú. Ujú. A mí me parece también muy interesante porque el servicio no es un privilegio Ujú. y debe hacer presente a Dios para proteger a los demás, en este caso al pueblo. Y Sí. nosotros, por ejemplo, sacerdotes, estamos llamados a ser pastores. El rey es un pastor que en vez de estar sentado en el trono, sale a proteger y Ujú. a guiar y conducir a sus ovejas. Entonces ustedes son catequistas. Entonces la parte regal, la parte teológica de la regalidad está en el ejercicio del pastoreo, Ujú. como padres de familia y también como catequistas, como pastores de su rebaño. Ujú. Y esa es una de las cualidades muy fuertes de la monarquía, que no tiene que usurpar la realeza de Dios, sino la tiene que hacer presente, Ujú. la realeza de Dios. Bien, pues vamos a dar inicio después de esta breve introducción. Exacto. Catequista, el objetivo es que el catequista conozca grandes rasgos esta etapa de la monarquía, sus principales reyes, para que lo transmita. Hacemos esta oración que ya habíamos hecho la vez pasada, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ayúdanos a alcanzar con tu palabra a los hombres y mujeres en la situación de vida que les es propia, para ayudarles a vivir como hijos tuyos. Suscita en nosotros una actitud abierta, capaz de disfrutar los signos de los tiempos, para captar su significado profundo a la luz de tu palabra. Haz que ayudemos a interpretar y vivir con sabiduría cristiana las situaciones ordinarias de la vida. Que cada uno sea capaz de saber valorarlas y despertar en coherencia con la propia fe. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, ahí hay un cuento de los tres leones en nuestro libro. No sé si alguien lo quiere leer, el cuento, el cuentecito que viene ahí en su libro. Si gusta, yo lo leo, padre. Adelante, Lupita. Los tres leones. En la selva vivían tres leones. Un día el mono, el representante electo por los animales, convocó a una reunión para pedirles una toma de decisión. Todos nosotros sabemos que el león es el rey de los animales, pero existe una gran duda en la selva, pues existen tres leones y los tres son muy fuertes. ¿A cuál de ellos debemos rendir obediencia? ¿Cuál de ellos deberá ser nuestro rey? Los leones supieron de la reunión y comentaron entre sí. Es verdad, la preocupación de los animales tiene mucho sentido. Una selva no puede tener tres reyes. Luchar entre nosotros, eso nunca, ya que somos como amigos. Necesitamos saber cuál será el elegido, pero ¿cómo descubrirlo? Otra vez los animales se reunieron y después de mucho deliberar, llegaron a una decisión y se la comunicaron a los tres leones. Encontramos una solución muy simple para el problema y decidimos que ustedes tres van a escalar la montaña difícil. El que llegue primero a la cima será consagrado nuestro rey. La montaña difícil era la más alta de toda la selva. El desafío fue aceptado y todos los animales se reunieron para asistir a la gran escalada. El primer león intentó escalar y no pudo llegar. El segundo empezó con todas ganas, pero también fue derrotado. El tercer león tampoco lo pudo conseguir y bajó derrotado. Los animales estaban impacientes y curiosos. Si los tres fueron derrotados, ¿cómo elegirían un rey? En este momento, un águila grande en edad y en sabiduría pidió la palabra.
Yo sé quién debe ser el rey. Todos los animales hicieron silencio y la miraron con gran expectativa. ¿Cómo? Preguntaron todos. Es simple, dijo el águila. Yo estaba volando muy cerca de ellos y cuando volvían derrotados en su escalada por la montaña difícil, escuché lo que cada uno dijo a la montaña. El primer león dijo, montaña, me has vencido. El segundo león dijo, montaña, me has vencido. El tercer león dijo, montaña, me has vencido por ahora, porque ya llegaste a tu tamaño final y yo todavía estoy creciendo. La diferencia, completó el águila, es que el tercer león tuvo una actitud de vencedor cuando sintió la derrota en aquel momento, pero no desistió y quien piensa así, su existencia es más grande que su problema. Él es el rey de sí mismo. Está preparado para ser rey de los demás. Los animales aplaudieron entusiasmadamente al tercer león, que fue coronado el rey de los animales. ¿Ya terminó? Ya, padre. Muy bien. ¿Y cuál es la enseñanza, pues? ¿Qué es lo que logran ver ahí? La enseñanza fue que el tercer león no se dio por vencido. Ah, es decir, Que no nos dejemos Que no vencer nos por dejemos nosotros, cualquier que cosa. sigamos A la adelante. primera, que sigamos adelante. Es la Exactamente. actitud que debemos tener ante lo que pensamos que no vamos a lograr. En la actitud que tenemos, eso nos ayuda a seguir adelante. Por ahora no puedo resolver esto, pero lo propongo y lo voy a hacer. No rendirnos. Ujú. Ujú. muy bien. Pues vamos a ver algo de esto, que los reyes son elegidos por Dios y enfrentan las grandes batallas y no son ellos, sino es Dios con ellos y ellos superan la misión, los capacita, el llamado los capacita, pero no todo lo hace Dios, también hay que poner de nuestra parte, Ujú. como la vocación de todos nosotros. Y bueno, pues vamos dándonos cuenta que en verdad la obra no la realizamos nosotros. Con nosotros trabaja siempre un equipo y Dios a la cabeza siempre, ¿sí? Entonces Dios, la historia de salvación la hizo también con un pueblo que fue formando sus líderes y esos líderes los fue formando con su cercanía, con su palabra, con su motivación, con su oración y les fue dando incluso su poder a esas personas que Dios fue eligiendo. Casi siempre elige Dios personas sencillas, humildes, porque si elige personas sabiondas, la gloria de lo que el Señor quiere manifestar, en la mitad del camino que vaya, ya lo va a cambiar. Por eso Moisés siente miedo, dice un autor, un libro, dice, ¿por qué es volver nuevamente con el faraón donde él se había formado y donde él había salido porque pues defendió a un hebreo y mató a un egipciano? Entonces es enfrentarse con la autoridad y por eso le entraba el miedo. Ujú. Y Dios le dice, yo te mando un intérprete contigo. Igual cuando Josué entra, la tierra prometida ya estaba habitada y entra con un estilo único de oración y sacrificios. Y es el momento del sitio, pues, en Jericó, que a base de oración y su insistencia y 7 vueltas, 7 días, y derrumban las murallas y la ciudad de Jericó representa
la tierra que Dios quiere darles a ellos, donde mana leche y miel, la tierra paradisiaca. Ujú. Y el libro de Josué lo cuenta de una forma muy épica, es decir, de una forma como si fuese un héroe en grande, ¿no? Como que va derribando, va entrando, y en realidad dicen los arqueólogos biblistas que el ingreso a la tierra prometida fue muy modesto, dado que ya habían pasado ya 40 años y esa generación que salió desde Egipto con Moisés ya había disminuido, ya no eran tantos y era un grupo más chiquito y entraron pues no así con todos los honores y la gloria como lo cuenta Josué, pero así es la historia. Luego en el principio se establecieron jueces. Cuando ya se entraron en cada una de las tribus, como las tribus eran gobernadas también, por lideradas, la figura del juez es en periodo crítico, cuando ya el pueblo se establece, el pueblo se adhiere a las costumbres paganas, el pueblo peca y Dios perdona, y Dios les envía un juez. Y haz de cuenta que la tierra está dividida pues, en tribus y están gobernadas por estos jueces que son como los gobernadores espirituales, que en su momento de transición, mientras llegan y no se instituye la monarquía, ellos ahí están. Llegan allí ellos en medio de un pueblo que está aprendiendo a vivir y que pues ha dejado de ser itinerante y comienza a ser un pueblo sedentario, ya más estable. Entonces ya no vive las peripecias de las experiencias de la caminata, ¿no? Que renegaron tanto, que se quejaron. Ya se establece sus propios propiedades, terrenitos, y ellos van asediando también a otros que ya tenían ahí sus territorios. Ellos iban con la mente, es la tierra que Dios dio a nuestros padres. Y esta tierra Dios nos la dio y así entran como los autistas, ¿no? Así Dios nos la entró y enfrentan a los enemigos. Uno de los grandes enemigos son los filisteos, región donde se encuentra actualmente Gaza. Ahí estaba la tierra de los filisteos. Desde entonces, hermanos, es una tierra de conflicto. Gaza. En la tierra del gigante, de los gigantes, Gat, de donde era Goliat. ¿Sí? Entonces el pueblo, pues se ve en comparación y le pide al último juez y primer de los, al profeta, ¿no? Profeta Samuel, y le piden al Señor, solicítale al Señor. Queremos un líder como nuestros pueblos que están aquí. Nuestras vidas están en peligros. Queremos que uno bien abogue por nosotros, porque casi todos los jueces entraban en una etapa de corrupción del pecado. Y en vez de Dios destruir, el pueblo peca, Dios perdona y enviaba otro juez. Y ahora, pues ellos solicitan un rey. Y Samuel estaba al frente, pues Samuel era un hombre bueno, un hombre de Dios. Samuel se entristece con Dios cuando ora, porque en la oración que hace Samuel con Dios dice, es que Señor, no solo es que ellos están pidiendo un rey, sino están negando tu protección, tu realeza, al solicitar un hombre pagano. Por eso se puso triste Samuel. Y Samuel no quería, porque el pueblo lo iba a dejar al Señor. Y entonces Dios dijo, cúmplele, hazles un rey, úngelo, ¿sí? Úngelo. Entonces ahí el rey entra, el profeta, la monarquía comienza a gestarse, su inicio, y el profeta Samuel comienza a ver de entre los elegidos quién sería. Entonces Samuel va en búsqueda de algunos y Dios le dice, no, ese no. Él pensaba uno apuesto, uno rubio, uno grande, uno fortachón, y Dios le dice, no, dice, ese no.
y que dice, ve y llama allá al más pequeño de la familia. Y el más pequeño era un pastor y era también Saúl, creo. Y ya lo llaman a Saúl, que es lo que conocemos nosotros en la historia del primer rey. Entonces, algo que hay que tener presente ahorita en la figura bíblica del rey es que cuando Samuel acepta lo que Dios dice, Dios pone unas cláusulas para el primer rey, que es Saúl. Y una de las cosas es que Dios sigue siendo el rey de su pueblo, porque esa es la alianza sinaítica. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo seré mi padre, yo seré su padre y ustedes serán mi hijo. Entonces esa relación de alianza con su pueblo, el rey no la tiene que estropear. El rey tiene que continuar ese tipo de alianza. Por eso, una de las primeras llamaditas de atención es que el rey no debe de eliminar al rey Dios de Israel, de su pueblo. No debe de sustituir, sino debe de hacer presente, representar a la regalidad de Dios en medio de su pueblo. Y así como lo que Dios quiere de gobernar para servir, el rey tiene que asumir el papel de Dios. Y es muy importante las condiciones o cualidades que da el Señor a Samuel de lo que debe de ser un rey. Si viene ahí el libro, me quedé yo sin el libro, me parece que lo dejé en el direct. Por eso es que les digo ahorita que leyeran ustedes. A ver, dejen buscar el libro. Para ver la cita bíblica. Ya lo encontré el libro. El libro de Samuel. Vamos viendo, es de la unidad 4. Aquí en su libro, el dogma trinitario. Porque es muy importante leer esas citas bíblicas de Samuel. Saúl. Primera de Samuel 8. Primera de Samuel 8. Entonces voy a querer que ahorita vayamos a la Biblia. Primera de Samuel 8. La Biblia de Jerusalén. Voy a abrir la Biblia para que más o menos leamos un poquito qué es lo que quiere Dios. Ahí está, primera de Samuel 8:6. Le disgustó a Samuel que dijeran, danos un rey para que nos juzgue. El Señor dijo a Samuel, haz caso a todo lo que el pueblo te dice porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí para que no reine sobre ellos. Samuel se entristece pues porque piensan que lo están, pues no nos llama la atención Samuel. Todo lo que ellos me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome, sirviendo a otros dioses, te han hecho también a ti. Escucha su petición. Les advertirás claramente las enseñanzas, el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. Entonces, he aquí el fuero del rey que va a reinar. Ahí va. Tomará a vuestros hijos y los destinará a sus carros y a sus caballos, y tendrá que correr delante de su carro. Los empleará como jefes de 1000 y jefes de 50, y les hará labrar sus campos, cegar su cosecha, fabricar sus armas de guerra y los arros en sus carros. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Y aquí viene, déjeme ver. Como que Samuel por su propia cuenta empieza a darles unas ciertas de reglas. Entonces ellos dicen en el versículo 19, el pueblo no quiso escuchar a Samuel y dijo, no, tendremos un rey, porque como que estableció ciertas condiciones con las cuales, y ellos, no, danos un rey, y Dios les dije, dales el rey. Y ahí vamos a leer el capítulo 9 ahora. El capítulo 9 de Primera de Samuel 9.
Y está el hombre de Benjamín, llamado Kish, hijo de Abiel, hijo de Zeror. Y dice, era un benjaminita, un hombre bien situado, tenía un hijo llamado Saúl, joven aventajado y apuesto. Nadie entre los israelitas le superaba en gallardía de los hombres, arribaba y aventajaba a todos. Se había extraviado unas asnas pertenecientes a su padre Kish. Dijo Kish a su hijo Saúl, toma contigo uno de los criados y vete a buscar las asnas. Y se le perdieron las asnas allá. Entonces, cuando quiere regresar, pues se les perdieron y otra vez regresan a la ciudad. Y un hombre de Dios va y lo busca. Y ahí es donde es el caso, dice, les estoy leyendo el texto, ¿no? Es que estamos en el capítulo 9, primera de Samuel 9. Y es cuando Samuel lo unge. Mientras él está buscando, llega el vidente famoso. Deje ver ahora el capítulo 10. Me interesa la parte 10. Es bien chistosa la unción, porque viene en una circunstancia donde ni hay trono, donde ni hay pueblo, donde no hay templo, y es en ese momento ahí. Tú regirás al pueblo, te librarás de lo... Estoy aquí viendo el texto. ¿Lo están leyendo ustedes también? Sí. ¿Tienen la Biblia? Sí. Primera Sí, Samuel 11, vamos a ver. Ay, no, se me va a llevar la clase. Y estoy buscando el texto y no lo encuentro. Se los debo, se los voy a poner en el grupo, donde vienen las condiciones que pone Dios de la misión de lo que sería el rey. Una cosa importantísima es que no debe de suplantar la realeza de Dios. Al contrario, la debe de hacer presente. Y por lo tanto están elegidos la monarquía para representar la voluntad de Dios en medio de su pueblo, no para servirse de su pueblo. Y por eso son ungidos los reyes. Es un signo de la elección, la unción de parte de Dios. O sea, el profeta lo elige y lo unge de parte de Dios. Y de esa manera el pueblo lo distingue como el ungido de Dios, el elegido para representar su realeza en medio de su pueblo, para gobernar, para guiar, para defender a su pueblo. Él no actúa en propia razón de su poder, sino está para presentar a Dios y representarlo en medio de su pueblo. Entonces vamos viendo cómo el servicio de la regalidad no es un privilegio para sí mismo, para servirse de lo que Dios le da hacia su persona, sino es para servir. Es elegido, es ungido para representar a Dios, a su pueblo, ¿no? Y la gente lo identifica como el ungido, el elegido por Dios, y por eso algunos no le ponían ninguna espada, ningún golpe al rey, porque es el elegido, es el ungido del Señor. Entonces la humanidad convive con esta experiencia del rey, pero también con sus fragilidades, tanto con el profeta Saúl, que trae problemas después con David y luego con su hijo que lo quiere matar, y también David con sus pecados. Entonces, la fragilidad de los reyes, las promesas de Dios quedan así como que, como un proyecto a realizar, la verdad. Por eso la figura de la monarquía es un intento de Dios pastorear a su pueblo a través de una figura preparada, elegida, pero
como que no da el ancho, ¿verdad? La humanidad de la figura del rey, pero allí Dios va preparando a través de la monarquía y las cualidades que lo investen, ¿no? Le dan la investidura, la figura de Jesucristo, ¿no? En un modo muy imperfecto los reyes, pero ahí va destacándose algunos elementos que van saliendo, van saliendo. Vamos viendo los reyes de Israel, cuando Israel es un único país, todo completito, son tres: Saúl, David y Salomón. Saúl, David y Salomón son los primeros tres reyes de Israel. Y después de la evolución del trabajo que hizo Salomón, su sabiduría que Dios se la da, llega a construir una de las grandes obras, el templo, pero su corazón se corrompe. Trae muchos trabajos pesados de por acá y por allá, la gente se pone en contra de él. Y como es un hombre con mucha sabiduría, las mujeres se derriten por él y él cae en el pecado de la lujuria y llegó a tener más de 900 mujeres. Entonces su corazón se corrompe. El traer manufactura del reino del norte hacia Jerusalén para embellecerlo, explota, se enoja. Y es cuando revienta por su mala administración, su corazón se desvía a las mujeres, ya no representa en su pastoreo realmente lo que Dios quiere en medio de su pueblo, y la gente también se rebela contra él. Y el reino truena y se divide en dos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte y el reino del sur. ¿Sí? Falta de rectitud, falta de entrega, falta de compromiso. Y así tenemos en el reino del norte, tenemos Samaria, capital, y en el reino del sur, Jerusalén. Y estas partes cada uno tuvieron su propio rey. 18, 19 reyes en el norte, en el sur. Y llegó un momento donde la debilidad y la corrupción llegó atroz y el reino del norte fue destruido, 722, y el reino del sur fue destruido por Babilonia en el 587. Vamos viendo el primer rey, que es Saúl, más o menos del año 1030 a 1010 antes de Cristo. Saúl, pedido, significa pedido y consagrado por Samuel. Dios escoge al que quiere y al pequeño para hacer obras grandes. Era el más pequeño de los hijos de su padre. Entonces, él, cuando cumple su misión, dura muy poco, no dura tanto. Vemos que Dios le pide grandes batallas para defender a su pueblo. ¿Por qué la monarquía parece mucho solo de matar? Defender es algo que a veces nos viene mucho en mente. ¿Por qué Dios, si quiere la vida, quiere la paz, no quiere la esclavitud, no quiere la destrucción, no quiere ese pecado? ¿Por qué los reyes tienen que matar? Miren, es algo difícil de comprender, es una de las páginas más difíciles de la monarquía. El pueblo de Israel es un pueblo propiedad del Señor. Alianza. Yo seré su padre y ustedes serán mi hijo. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Entonces Dios los sacó de la servidumbre en Egipto y les dio una libertad. Y esa libertad a Dios le costó. Entonces fíjense muy bien la libertad que Dios da a su hijo. Nadie tiene el derecho de quitarla, porque lo que Dios da, el hombre no lo debe destruir. Y si el hombre lo destruye, se va a tener que ver contra Dios. Y por eso vienen los anatemas, que es el mandato de Dios de destruir a tal pueblo. Entonces, el momento de declive de Saúl es cuando desobedece a Dios a través de Samuel, le pide
quiero que en esta batalla a los amalecitas, ¿por qué los amalecitas? Cuando el pueblo hizo su recorrido hacia la entrada de la tierra prometida, que duró 40 años, en un momento Amalek, los amalecitas, se burlaron del pueblo de Israel. Pasaron muchísimos años y ahora al primer rey le toca hacer justicia y le pide que mande matar a todos y a sus animales también. Entonces Samuel es muy sensible a la situación de los hombres y sí mata, pero agarra los animales, las vacas, lo mejor y dice, yo le voy a hacer un sacrificio a Dios. Ya cumplí, pero no mató a todos. Y esos animales, los mejores, se los ofreció a Dios. Y Samuel siempre le decía, cuando termine la batalla, haces el sacrificio, pero espérame para acompañarte en el sacrificio. Entonces, lo que hace Saúl es que no llega Samuel y él hace el sacrificio. Entonces, cuando llega Samuel, él ya casi está terminando el sacrificio. Entonces Samuel ve que allí hay todavía gente viva de los amalecitas y se molesta y le dice, ahora sí, el desenlace de su desobediencia. La palabra muy conocida, Dios no quiere los sacrificios, sino la obediencia. Y debiste haber matado a todos los amalecitas. Y empieza a matar a los que faltaban, Samuel, porque esa era la orden de Dios. Y le dice, desobedeciste al Señor. Esa era la orden. Pero mira, le aparté esto para ofrecerle los mejores para el sacrificio. No, debiste acabar con todo. Y me debiste haber esperado la hora del sacrificio. Ahora, por haberse desobedecido al Señor, el Señor te rechaza como su rey. Y entonces Samuel, que era bien aplicado y bien celoso y bien fiel, pues busca otro. Busca otro y Dios dice, pues sí, hay que elegir a otro. Este no me representa porque no es obediente. Y viene el momento ahora de la elección del segundo rey, estando en vida este. Y este, ustedes saben muy bien que es destituido y sin todavía oficialmente elegido a David, pero este se queda ardido, enojado. ¿Por qué? Porque sensiblemente él actuó conforme a su corazón y le ofreció a Dios lo mejor. Pero la enseñanza es, Dios no quiere los sacrificios, sino la obediencia. Ya ven que uno a veces dice, no, pero es que esto es lo mejor. No, 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 no. Dios quiere que le obedezcas. Fíjense. Y desde ahí truena la monarquía de Saúl. Y él se resiste mucho, como cuando alguien es destituido y le duele y anda llorando, como el que está en liturgia, ¿no? En las parroquias, cuando le dicen, ¿sabes qué? Ya no vas a leer, ¿sabes qué? Ya no vas a ayudar. Y ahí anda el laico con toda la llorazón, ¿no? Que el padre me corrieron y sabe qué. Pero es que no me decías. Y ya, pues así les digo yo. Entonces en vida es elegido David y Saúl es como el rey emérito. Y a él le cuesta. Y David, que está bien chiquito, dice, no, dice, usted es el ungido, usted es el ungido del Señor. Y siendo ungido David, reconoce como su Señor y su rey Saúl. Muy interesante esa historia. Vamos viendo entonces a David. David, que lo tenemos ahí en su libro, descendiente de la tribu de Judá. En él es donde sucede, en la elección de David, que se deja guiar por el aspecto, pensando en uno fuerte, y Dios le dice, no, 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 ve por el último. Y era el pequeño, el pastor, y fue hasta donde estaba ya. Él, a él quiero. Es cuando le dice, Dios ve las apariencias, el hombre ve las apariencias, pero Dios ve lo que hay de secreto en el interior de la persona, en su corazón. Samuel creyó que el más grande, el más rubio, el más opuesto, el más fortachón, ese podía ser. Y Dios dijo, no, quiero el hijo más pequeño. Y no estaba. Fueron allá donde estaba de pastor. Y ese fue elegido para ser rey.
Siempre hay una pregunta, pues, ¿por qué Dios elige al pequeño siempre? ¿Por qué Dios elige al último? ¿Por qué Dios se fija? ¿Cuál era la experiencia? La desobediencia. ¿Y qué era lo que quería Dios de su realeza? Pues de que le obedeciera, que era una de las condiciones que le había pedido cuando fue instituida la realeza de Samuel, pues de que la monarquía no sustituyera la realeza de Dios, sino que la representara. Entonces David, pues de joven, pues es ungido. Y David era un buen niño que tenía una confianza muy afianzada en Dios, tocaba la flauta y pues llevaba bonita amistad con uno de los hijos de Saúl que se llamaba Jonathan, ¿sí? Y él, ya se los dije alguna vez, tiene en su inicio como rey una tarea, que tiene que ir a vencer a su pueblo. Así, chamaco, y luego ungido, órale, lánzate, ya eres el rey. Tienes que vencer al pueblo de su enemigo en este momento. Y su enemigo era un filisteo gigante que se llamaba Goliat. Filisteos. Entonces, esta etapa hermosa de la regalidad de David representa como la parte ideal de él como rey, que es perfecto como rey en ese momento, cuando es demasiado débil. Cuando es demasiado débil, cuando es joven, cuando es inexperto, él sale ilusionado, valiente, sale del pueblo y va y enfrenta al enemigo del pueblo, a los filisteos, allá con Goliat. Goliat se ríe porque es un pequeño chamaco, cuando él es gigante y tiene su ejército, y él va y lo enfrenta con una onda, con una piedra ahí, y le da en la cabeza. Es cuando David le dice, sí, dice, pero yo vengo en el nombre de Dios. Y esa figura, esa parte es muy interesante, ¿verdad? Como padre, como pastor, ahí está la figura ya de Jesucristo, que es capaz de exponer su vida para ir a recoger la oveja perdida. Lo hace siempre por amor a su padre y por amor a la oveja. Deja el confort del cielo y sale y entrega su vida hasta la cruz. Ese es Jesús, pues. Y otra parte contrapuesta de David, ya cuando él ya está más crecidito, ya cuando ya está establecido en su palacio, contrapuesta a esta ideal, es cuando a él le gusta una muchacha, que es la esposa de su soldado Urías. Entonces, lo que hace David, que cuando se va el soldado, la manda a llamar y tiene relaciones con ella. Y luego la mujer va y le dice, Jezabel pues, Betsabé le dice, pues salí embarazada de usted, mi señor. Y el rey, pues, ¿cómo le voy a hacer si eres la mujer de mi soldado? Y entonces el rey trata de remediar la conciencia, lo que quiere para dejar el problema, y le dice a su soldado, te voy a organizar una fiesta, quiero que vengas conmigo, y le da mucho vino, y así como para que vaya borrachito, y vete a tu casa, le dice, vete a tu casa, ya duerme con tu mujer, para un poquito hacerlo así sentir que pues se metió con su mujer y estaba alcoholizado y ni cuenta se dio. Pero mm, Urías no se fue con su mujer, como era soldado, se quedó afuera de la casa del rey. Y al siguiente día se da cuenta David, dice, híjole, no fue. Pues ahora, ¿cómo le vamos a justificar que su mujer está embarazada? Si en el tiempo de guerra no ha estado él allí y ella salió embarazada. A ver, a ver. Y le da para que vaya con ella y él no quiere. Entonces él dijo, bueno, ¿qué hago, Dios? Entonces dice, bueno, ya sé, pues ni modo. Y están en un batallón y le manda a llamar. En un rollito le da una instrucción para el jefe del batallón. Dice, ve y entrégaselo. Te mando, por favor. Y lo lee y le dice, pon enfrente a Urías.
para que muera. Y ahí lo ponen enfrente de Urías. Y pues Urías muere. La acción que hace David es pues terrible. Es una acción contraria a la acción cuando él era muchachillo, que salía y exponía su vida y defendía con su propia pues valentía y confianza en Dios y con un instrumento bien sencillo y venció al enemigo. Ahora él no. Ahora ya de grande no sale en la batalla a luchar contra sus enemigos. Se queda en el palacio. Se queda con una mujer. No hace las cosas en el nombre de Dios. Mata a su soldado. No lo defiende. Entonces llega el profeta Natán. Entonces le ayuda y le dice, mi señor, pues quiero darle a conocer porque no haya de qué manera, porque él sí se dio cuenta que Urías muere y ya después Betsabé se fue a unir con él y ya el niño que venía pues estaba en espera. Entonces Natán lo que hace es que utiliza una parábola. ¿De qué manera le digo la verdad? Porque yo no le puedo decir a mi rey, a Pelón, porque es el ungido del Señor, pero ¿de qué manera le digo su pecado, su verdad? Entonces le dice, mi señor, un rico le quitó a un pobre su ovejita, lo único que tenía, y se la mató. La utilizó y rápido el rey reacciona y dice, ese hombre que abusó de ese pobre debe de morir. Tráiganmelo para acá. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. ¿Por qué? Porque mandaste matar a Urías y te quedaste con su esposa. Y entonces empieza a llorar Natán. Está bien. Reconoce su pecado David. y le pide perdón. Este es el punto más triste de David y él es querido no por el pecado con Betsabé de la fornicación y del asesinato, sino por la humildad con la que asume el reconocimiento de su propio pecado. Es muy querido en el mundo judío David y se convierte en signo y promesa de un reino de vida. Él le dio a Jerusalén el realce como la ciudad del culto. Él establece que sea Jerusalén. La organizó al pueblo, creció pues, puso funcionarios y todo eso, pero ofendió a Dios matando a la mujer y tomándola por mujer, a la del super. Unificó todo, el militar, líder, muy bien, y él quiso construirle a Dios una casa, porque Dios vivía en la casa del rey. Dice, no, hay que hacerle un templo. Y Dios le dice, no, eso a ti no te toca, le tocará a tu hijo, al hijo que viene con Betsabé. ¿Sí? Sabemos que el hijo que viene de esa relación muere. ¿Sí? Fue cuando muere y él llora también mucho porque por su pecado, fue porque ese llanto, ese arrepentimiento. Entonces, Samuel, perdón, Salomón es el que queda en el plan de Dios de hacer el templo. Pero le promete Dios, a David le promete, de ti vendrá un descendiente cuyo trono será eterno. Y ese descendiente de tu descendencia con un trono eterno es Jesús, ¿no? Es lo que conocemos. Salomón, pues Salomón es hijo de Betsabé y de David. Ya lo que vemos nosotros, Dios le dio un don muy importante que él pidió y le pidió el don de la sabiduría. En eso se fundamenta el carisma de Salomón, que para gobernar no le pidió oro, no le pidió poder, le pidió sabiduría y Dios se lo dio. Y era un rey muy sabio. Acumuló con su sabiduría
muchas riquezas, estableció justicia entre ese pueblo y una de sus grandes obras fue el templo de Jerusalén. Consolidó el profetismo, bien, y el sacerdocio. Fíjense, las tres figuras, rey, profeta y sacerdote. Duró como 40 años su reinado y terminó con grandes problemas internos y externos, y además su fe se corrompió. Aceptó muchas mujeres y los dioses paganos de las mujeres. Se creyó autosuficiente, hacía las cosas a su criterio, oprimía al pueblo y su corazón se alejó del Señor. Y el reino tronó y se dividió. Se dividió en dos. Muere Salomón, pidieron un rey justo y no le sucediera que sufrir por los impuestos, trabajo forzado, y las cosas se empeoraron. Y se formó la tribu del norte y la tribu del sur. Ahí está. Dos reinos divididos, e Israel tuvo en el norte, en el reino del norte, en el reino del sur tuvo 19 reyes. Ahí está. Y en el reino del norte tuvo 18, 19 reyes. ¿Sí? Y Dios, pues hay una historia larga de los reyes. En esa etapa, después de la monarquía, viene la etapa de los profetas. Y los profetas, en medio de toda esta situación política de corrupción, recuerdan al pueblo la alianza, hacen presente el mensaje que Dios quiere para que permanezca fiel. Y bueno, en esto que estamos viendo de nuestra clase, pues nos recuerda la monarquía, que son los reyes, que nosotros somos un pueblo sacerdotal. De hecho, ese es el canto de inicio de la sesión de hora. Pueblo de reyes, asamblea santa. Nosotros somos un pueblo sacerdotal porque estamos ungidos por el bautismo y estamos capacitados para servir, no para hacer reír, ¿no? Dice, para, para servir al estilo del mejor rey, que entrega Sí. su vida como pastor, ¿sí? Entonces, para eso estamos ungidos nosotros y esa es nuestra misión. Leemos el texto de Primera de Samuel 16, del 1 al 13. Vamos a leerla. Primera de Samuel. Aquí está. Tomo la Biblia yo también. Primera de Samuel 16, del 1 al 13. Lo voy a leer el texto. El Señor dijo a Samuel, yo soy el que ha rechazado a Saúl y he decidido de que no reinará más sobre Israel. ¿Hasta cuándo, pues, vas a estar llorando por él? Llena tu cuerno de aceite, pues quiero que vayas a casa de Jesé, del pueblo de Belén, porque he elegido a uno de sus hijos para ser mi rey. Eso le dice Dios a Samuel. Y Samuel contestó, ¿cómo voy a ir? Si se entera, Saúl me matará, respondió el Señor. Lleva una ternera, irás como para ofrecer un sacrificio. Invita a Jesé al sacrificio y te indicará lo que tienes que hacer y me ungirás al que yo te ordene. Y cumplió Samuel lo que Dios le había mandado. Cuando llegó a Belén, los jefes de la ciudad salieron temblando a su encuentro y preguntaron, ¿vienes en son de paz? Samuel respondió, sí he venido a sacrificar al Señor. Purifíquense y vengan conmigo. Samuel purificó a Jesé y sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Elías, el mayor de edad, y dijo, sin duda este será el elegido. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires su apariencia ni su gran estatura, porque lo he descartado. Pues la mirada de Dios no es la del hombre. El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira mi corazón. Él llamó a Yesé, a su hijo Abinadab, y lo hizo pasar ante Samuel y dijo, tampoco este es el elegido del Señor. Que se hizo pasar a Samá, pero Samuel dijo, tampoco este es el elegido del Señor. Que se hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel, pero este dijo, a ninguno de estos los ha elegido el Señor. Preguntó pues Samuel a Jesé, ¿están aquí todos tus hijos? Él contestó, falta el más pequeño, que está cuidando las ovejas. Samuel le dijo, anda a buscarlo, pues no nos sentaremos a comer hasta que él haya venido. Mandó Jesé a buscar a su hijo menor, era rubio, tenía lindos ojos, buena presencia, y el Señor dijo, levántate y conságralo con aceite, porque este es. Tomó Samuel el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. El Espíritu del Señor permaneció sobre David desde aquel día, luego se marchó y volvió a Ramá. Ahí está. Y el Espíritu de Dios se apartó luego de Saúl. ¿Qué te dice esta lectura?
La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. ¿Qué nos deja este momento de nuestra sesión ahora de la monarquía? Si alguien quiere compartir alguna idea que le hace pensar, pensar que así es nuestra historia, ¿eh? Adelante, Irma. Ah, Sí, yo creo que todo lo que nos dice aquí sobre cómo escogió Jesús, Dios o sea, el corazón de la persona y no por la apariencia. Y aquí, por ejemplo, aquí nosotros seguimos como con Peña Nieto, ¿no? Que porque estaba guapo, todo el mundo votaban por él. O sea, cosas así, que no vemos las cosas más profundamente. Apenas Dios, ¿no? Dios sí veía realmente el corazón de ellos. ¿Eh? Sí, gracias. Muy interesante todo esto. Muy interesante. Sí, Adelante, ¿quién más? sí, padre, y nos habla de las no apariencias que deben de existir. También nos dice que Dios se fija en los corazones, se fija en el interior también de cada una de las personas. Muy bien. A mí lo que más me llama la atención, padre, Ujú. es que, por ejemplo, nosotros podemos decir algo, ¿no? Pero el Señor ya sabe lo que traemos dentro y Él, pues, como nos conoce mejor, podemos decir mentiras con los labios, pero pues Él conoce nuestro corazón, si estamos diciendo la verdad o no. Claro. Pues sí, es realmente un momento para ponernos a reflexionar porque Ujú, a veces uno quisiera que Dios actuara con el pensamiento y a veces no conocemos nosotros toda la realidad de lo que hay. Yo lo aplico mucho este asunto con el Papa Francisco, con nuestro obispo don Jesús. A veces podemos pensar que queremos un sabio, que queremos un astuto, y en la debilidad o en esto, pues a veces uno también tiene que ser humilde y ujú, obedecer al Señor, seguir al Señor y ver el espíritu de lo que hay detrás, no de solamente de la apariencia, ¿verdad? sí. De Sí. la apariencia. Bueno, y otra, pues, ¿quiénes somos nosotros? Mm, ¿Quiénes somos nosotros si somos unos pecadores? Ni sí. somos los mejores y aquí estamos. Y más cuando algunos de ustedes tienen un servicio supraparroquial, tiene algo más que ofrecer por los demás. Por eso es muy interesante esto, ¿no? ¿Qué nos comprometemos? ¿Alguna acción concreta que realizarás para no dejarte guiar por la apariencia de las personas y ponerlo en práctica, ¿no? Como que pudiéramos concretar. Padre, ser auténticos, sencillos. Así es, ser Muchas auténtico. veces tenemos cargos en nuestra parroquia y pues con un cargo ya andamos peleando, ya nos estamos engrandeciendo. Entonces, esa labor, esa misión que nosotros estamos llevando muchas veces no es vista por Dios. Estamos haciendo las cosas y quizás ni en tomar en cuenta por Dios. ¿Por qué? Por nuestra falta de sencillez, por falta de humildad. Entonces yo creo que tendremos que ser un poquito más humildes y no engrandecernos en las Mm, cosas de Dios. sí. Así Así. es. Nos llega a todos el deseo del arribismo, de aparecer, la tentación de creernos más, Mm, de estar en todo.
de no saber trabajar en equipo, Ujú. siempre querer aparecer yo, mandar yo, no escuchar a los otros, ¿verdad? Ujú. Bueno, ¿algo más? Compartir. Nada más queremos, hay unas que nomás queremos, ay, que yo voy a iniciar la clase, voy a iniciar la oración. Y yo digo que debemos compartirnos, cada quien una semana que nos toque a unos hacer la oración, otra semana a otro, pero no, nomás queremos llevarnos solos el trofeo, pues como quien dice. Sí, Ujú. ándele. Y este servicio es tomar en cuenta lo que Dios da a todos. Ujú. Y la verdad y las respuestas no están en uno. Dios la da todo en todo. Entonces nuestro liderazgo es para saber escuchar también a todos y juntos decidir. ¿Está bien? Si eso lográramos en nuestros equipos y siempre inculcar eso y solicitar eso, aunque nosotros no seamos los que estemos al frente, siempre Ujú. recordar que este es un servicio de Dios a través del talento de todos y no Sí. solo de uno. Y no dejarnos llevar por la apariencia de que aquella persona es testaruda, es burrita, no piensa, no dice, es callada, es bien desobligada. Entonces, todos podemos aportar algo. Ujú. Sí, padre, entonces nosotros podemos aprender de los reyes, a ser fieles si amamos a Dios con todo nuestro corazón, si que aprendamos de nuestros errores, arrepintiéndonos y hagamos los cambios necesarios para, para enmendar esos errores que hemos cometido. Además de recordar que es muy importante que solo adoremos a un solo Dios verdadero. Ujú. Y ser obedientes. Sí. Ser Ujú. obedientes y estar para lo que el Señor nos necesita. Así es. Y aprender de este cuento de de la montaña, de que hay veces nos damos por vencidos muy fácilmente, pero no hay que darnos por vencidos, al contrario, la vida es así, tiene desafíos, también tiene aciertos, y de eso vamos a aprender, levantarnos y seguir adelante, y todo depende de nuestra actitud. Claro que sí. Bueno, pues vamos a culminar aquí, ¿sí? Ujú. Vamos a estar al tanto, los que viven aquí en Culiacán, allá si quieren participar los del Dorado y los de los Mochis, le podemos decir a don Armando que se integren allá en los Mochis con las hermanas. Las hermanas ahí en el Sagrado. La hermana está Gaby, creo que tienen algún convivio de alguna posada, ¿de acuerdo? En la medida de que usted pueda, ¿no? Su salud. No se le escucha, don Armando. Ey. Igual allá de La Palma, si quiere venir, igual. Sí, Adelante, nos daría mucho gusto. Diga. quisiéramos ir, pero pues está muy complicado, pues, por la situación que existe. Ah, sí. Y, Sobre todo pero allá en los Mochis, usted. aunque no hubiera peligro, Ujú. está la distancia, mejor nos incorporamos aquí en la zona norte. Sí, no a Culiacán, sino allá en caso de que usted quisiera ir a... Sí, así es. y si no, pues nos vemos. Aquí nos estamos viendo, ¿sí? Sí. Les imparto la bendición. Que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu